Es tiempo de responder preguntas directas de la audiencia. Si quieres saber cuáles son y sobre todo qué respuesta les puedo dar, quédate y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo. Un placer que te hayas quedado y sobre todo quieras conocer cuáles fueron algunas de estas preguntas y qué respuesta le vamos a dar a cada una de ellas. Por aquí tengo algunas de las preguntas. Bueno, creo que se alcance a ver, pero bueno, ahí te lo acerco. Y fueron varias. Les agradezco a todos los que participaron. Te pongo un poco en contexto. Hace unos días hice una pequeña encuesta validando precisamente qué es lo que la audiencia quería saber o qué quería preguntar o qué quería conocer, ¿no? En relación al canal y a un servidor. Entonces, algunas personas hicieron algunas preguntas y vamos a validar aquí precisamente estas preguntas y darles respuestas. Al ser varias las preguntas que se hicieron, pues sería muy extenso generar un solo video y revisarlo todo, ¿no? Por lo que vamos a seleccionar precisamente en el orden de llegada algunas de estas preguntas y vamos a darle respuesta. Si todavía quedan varias preguntas por resolver o por contestar, entonces podemos hacer una versión 2 o un episodio 2 según sea el caso, ¿no? Esta sección quizá puede ser interesante validar si interesa y que quede como una sección más, ¿no? Dentro de las posibilidades de lo que puedes encontrar en el canal. Sin más por lo pronto, vamos a empezar precisamente con esta cuestión de las preguntas. Y lo primero o la primera de ellas dice Samuel Sánchez Flores. Menciona algún libro que recomiendes para alguien que quiere empezar su vida desde cero y que desea mejorar su calidad de vida. Gracias. Estas preguntas, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Si vamos a empezar a analizar, dice que quiere empezar su vida desde cero. Pues vamos viendo, a lo mejor la vida previa no fue tan buena, o no lo sé, para que alguien quiera empezar su vida desde cero y mejorar su calidad de vida. Yo creo que esto me lleva a la reflexión y si te tuviera que sugerir un solo libro de ellos, empieza precisamente con el que ya he mencionado antes, Administrarse uno mismo, de Peter Drucker. Muchas veces la gente le cuesta trabajo o no lo encuentra y demás. Yo tengo dentro del programa Principios Experto, el primero de estos fundamentos del programa es precisamente la importancia de administrarse uno mismo, tomado en la enseñanza de Peter Drucker, y puedes acceder de manera gratuita a este fundamento, ¿no? En caso de que quieras profundizar más, pues puedes llegar y revisar toda la información que hay ahí, pero en los detalles precisamente del video vas a encontrar el enlace que te da al programa Principios Experto y ahí vas a poder acceder precisamente a este primer fundamento. El libro que te sugiero es precisamente Administrarse uno mismo, de Peter Drucker. Después, por aquí, menciona Wendy Ruiz. ¿Cómo nació esta iniciativa tuya de realizar los análisis? La verdad me encantan, creo que eres el único que lo hace y gracias a Dios que te iluminó para realizarlos. Dios te bendiga mucho. Excelente comentario y me hace sentir muy bien, pero hay que aclarar algunas cosas. No creo que yo sea el único que lo haga, ¿eh? Sinceramente, yo me inspiré también en otros para poder generar como mi propia versión, ¿no? Dentro de las cosas, pero por lo menos en mente yo tengo a dos exponentes muy fuertes que hacen, si no igual, pero sí una línea similar y he aprendido también de ellos. Ahora, ¿cómo viene esta iniciativa? En lo personal, fue a raíz de empezar a preguntarme precisamente qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Es decir, algo curioso es que esta iniciativa viene más bien como para reforzar una parte personal. Dicho de otra forma, si lo que me sirve a mí le puede servir a los demás, excelente. Es decir, una manera en la que yo me obligué para generar mi propio desarrollo fue precisamente instaurando un programa el cual a la gente le pudiera ser de ayuda también. Entonces, si yo, por ejemplo, no quiero hacer algo, o me da pereza, o si por mí fuera, digo, ¿sabes qué? Pues no es necesario. Yo sé que hay personas que esperan esto. Y eso, pues, me lleva a seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, es como un círculo virtuoso. Algo importante es que esta iniciativa viene al momento que me hice una pregunta
debido a la reflexión, debido ya también con ciertos mentores y demás, hice una pregunta, el cual puede ser de alguna manera dura, directa. La explicación más profunda también la encuentras en el programa Principios Experto, pero la pregunta va muy ligada hacia ¿qué es aquello? O sea, literal, ¿qué es aquello que tú puedes hacer mejor que los demás, en términos generales? Que además, si las cosas no funcionaran, tú no pierdas. Es decir, ¿de qué manera tú puedes poner a prueba una habilidad? Y, disculpen, gajes del oficio en la cuestión de los animalitos que a veces están ahí, ¿no? Pero aquí la cuestión es que esta pregunta tiene que ir muy ligada hacia tu propia fortaleza, ¿no? Lo tomé un poco de las enseñanzas de Peter Drucker, lo tomé un poco también de otros mentores y sobre todo de qué cosas yo sé que si lo llevo a la práctica, yo no pierdo. Entonces, ¿qué cosa era algo que a mí me gustaba, o más bien dicho que yo hacía, sin que me ocasionara un problema? Era la cuestión de la lectura, es decir, el conocimiento siempre es algo que me ha gustado. El hecho de incorporar, de conocer diferentes posturas, de ser ecléctico en relación a la información y demás, pues es algo que ya venía haciendo, ¿no? Y diferentes puntos de vista y a veces generar discusiones de una manera proactiva y demás era algo que también solía hacer. Sin embargo, también algo que es importante es de qué manera quieres ser percibido, ¿no? Entonces, si tú lo vas analizando y dices, bueno, yo quiero que la gente me perciba como alguien de valor, pero para que alguien de valor, ¿en qué sentido? Bueno, yo quiero que la gente tome a lo mejor los contenidos que yo pueda dar como referencia para que tome mejores decisiones, o bien para que ajusten su estado mental, o bien, si lo conjunto, para que su estado mental sea de alguna manera más eficiente, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Y la manera en la que esto fue más fácil de hacer fue precisamente al incorporar el conocimiento de los expertos, es decir, personas, en este caso autores o gente muy importante en su campo, los cuales comparten precisamente ese conocimiento, pero mucha gente desconoce que existen estas opciones. Y al desconocer que existen opciones de este tipo, pues a lo mejor su estado mental sigue estando de alguna manera estable, ¿no? O no estable, sino más bien como que no crece. Y estado mental fijo será la palabra. Y la idea sobre esta iniciativa es, vamos tratando de, por un lado, yo sé que si yo hago esto, el conocimiento, pues yo no pierdo, porque al final el que está aprendiendo soy yo, ¿no? Digamos, en primera instancia, yo me voy incorporando o voy incorporando de mayor valor. Pero sé que si esto lo voy compartiendo, pues más personas se pueden beneficiar precisamente de esto y cada quien a su ritmo puede hacer las cosas. Y esto va a ayudarme hacia la percepción y hacia el objetivo, ¿no? Es decir, me pueden tomar como un punto de referencia al momento de generar un estado mental de crecimiento para una mejor toma de decisiones. Y esto pueden decir, bueno, ¿y esto tú qué ganas con ello? Pues yo gano al final el hecho de que estoy cumpliendo más con mi propósito, porque al final si mi propósito es precisamente ser ese punto de referencia, eso lleva a que más oportunidades se empiezan a presentar, ¿me explico? Es decir, generas un branding personal mucho más fuerte, la gente te busca, la gente quiere que lo mentorees, la gente quiere hacer negocios contigo, la gente te percibe como alguien de valor y al final oportunidades no faltan. Ya tú decides exactamente cuáles pueden beneficiarte más o cuáles quieres tomar. Pero digamos que la esencia de todo esto fue al momento de hacer la pregunta, ¿qué es aquello en lo que puedes destacar más que los demás, digámoslo así, o que tienes una habilidad la cual de alguna manera te coloca en una posición de ventaja, pero que además disfrutes hacer, obviamente, y que si las cosas no funcionan, es decir, imaginemos que el canal no hubiera funcionado, o que no funcione, vaya, ¿no? Es decir, o simplemente que nada de lo que se hubiera hecho hubiera funcionado, no hay audiencia, no hay nada, pero todo el conocimiento está ahí, la infraestructura está ahí, el sistema está ahí, y eso nos lleva precisamente a decir, bueno, a lo mejor es que no funcione, pero uno no pierde. En este caso, el tiempo bien invertido ejerce una función para generar ese legado que se está buscando, ¿no? Y esto puede inspirar precisamente a otras personas. Y bueno, esta es la respuesta precisamente para Wendy Rees. Aquí Link Soul dice, hola Salvador, aparte de YouTube y el programa Conocimiento Experto, ¿qué más haces? Actualmente, si te soy sincero, Link Soul,
El programa Conocimiento Experto creo que me tomará el 90% de mi tiempo, ¿eh? Es decir, en relación a qué contenidos hacer, la cuestión de los análisis, la cuestión de la edición, la cuestión de la planificación, la cuestión también de la formación que tienes que tener, la cuestión de la estrategia, la cuestión también de relacionarte con otras personas con las cuales puedes desarrollar otro tipo de proyectos, la cuestión de la escritura, la cuestión de generar activos, etcétera, ¿no? Es decir, esto consume la mayor parte del tiempo. Y es un medio sustentable, sí. Es decir, puede ser, este es mi negocio principal, digámoslo así. Sin embargo, si lo analizamos un poquito más en relación hacia qué más se hace, previo obviamente al programa, previo a la iniciativa, ya estábamos trabajando en emprendimientos, estamos trabajando también en inversiones, estamos trabajando también en otro tipo de esquemas, ¿no? Es decir, previo a todo esto, pues ya tenía una empresa, la cual pues se dedica mucho a la cuestión del marketing digital. También dentro de este concepto, pues algunas inversiones en bienes raíces, algunas inversiones también en pues más tipo de tecnología disruptiva, ¿no? Como ejemplo el blockchain, o bien esta cuestión de criptodivisas, entre otras cosas, otro tipo de esquemas. Y algo que a mí me caracteriza es siempre la cuestión de tomar inversiones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho analizar negocios y demás, y modelos de negocios, y soy alguien que tengo como cierta predisponibilidad, sería la palabra, al riesgo, ¿no? O sea, me gusta de alguna manera, no soy muy moderado en relación a las inversiones, me gusta más como apostar, arriesgar un poco más, y soy más del tipo de emprendimientos de tecnología, ¿no? Entonces me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la vanguardia tecnológica. Y te puedo decir que dentro del tiempo productivo, ¿no? En relación a la parte de negocios y demás, o sea, hablando de un término sustentable, ahí es donde se me va la mayor parte del tiempo, ¿no? Sin embargo, digamos que ya el programa o la iniciativa del conocimiento experto pues engloba también gran parte de esas actividades, y pues por eso se hace un complemento bastante funcional. Ahora dice Gema Vizcaya, menciona, ¿cuánto tiempo te llevó tener esa fluidez para leer y aprender de cada libro? Yo aquí te voy a responder más bien, me gustaría que analizaras o que revisaras los primeros análisis. Si te das cuenta, los primeros análisis, o sobre todo los primeros contenidos que he hecho, ¿no? Hice previamente un contenido que era La máquina del tiempo, ¿no? Donde pues hace 10 años atrás, ahora. Sin embargo, hablando de los análisis, me gustaría que revisaras los primeros. ¿Y por qué te lo digo? Porque no se trata de que cuánto tiempo te toma, sino que más bien es un proceso de mejora. Cada análisis que se hace en la cuestión de los libros, o cada contenido que se hace, te lleva precisamente a mejorar. O sea, de cada uno mejoras un poco más. Cada uno te da un poquito más de fluidez, cada uno te da un poquito más de entendimiento, cada uno te da ciertos tips, es decir, la práctica te va perfeccionando. Y esto es algo que también se lo puedo decir a cualquier persona que a lo mejor tiene esta inquietud. No hay un cambio abrupto de decir, mira, me tomó 2 años y en 2 años logré esto. Porque la verdad, el término de perfección no existe. Entonces cada vez vas mejorando un poco más, conforme la práctica lo vayas haciendo. Algo importante es aplicar la práctica intencional, es decir, no nada más te vayas por repetir siempre lo mismo, sino más bien identifica los puntos de mejora que tienes que hacer precisamente para lograr un objetivo que estás buscando. Hablando de los libros, por ejemplo, pues inicialmente era nada más un libro, creo que era la meta, ¿no? Era un libro por semana y ya, en cuestión de lectura, y sobre ese libro hacer el análisis, ¿no? Hasta ahí era, y pues eso me tomaba una semana, ¿no? Ahora te puedo decir que a lo mejor hacer un análisis de un libro, pues lo puedo hacer en un día o menos, pero claro, ¿no? Con la edición y todo lo demás que influye, pues es un trabajo que demanda cierta capacidad, pero no es tan, digamos que ya no es tan difícil,
pero no es tan difícil, no porque de pronto las cosas se hayan dado, sino más bien porque ha sido práctica constante, ¿no? Y todavía, pues obviamente seguimos mejorando, y hay gente a la cual no le gusta lo que se hace, hay gente que también critica, hay haters, hay cosas, pero cada vez vas tú avanzando, ¿no? Vas siguiendo, no importa, digamos, la réplica, toma lo bueno, descarta lo malo, y ve mejorando. Muchos de los comentarios de la gente que no le gusta o de los haters y demás han sido muy buenos, porque al final nos ayuda precisamente a detectar muchas áreas de oportunidad que a lo mejor hay gente, la cual también agradezco muchos comentarios de la gente que apoya, pero apoya, ¿no? Sabes que sigue así, nos gusta mucho, va muy bien, pero también hay otros que no, hay otros que sabes que esto está muy mal, esto es pésimo, ¿cómo es posible? Y ha habido de todo, es decir, hay muchos comentarios por ahí que hasta pueden causar gracia, ¿no? De la proyección que una persona puede dar. Sin embargo, tienes que seguir avanzando, ¿no? Y algo también importante es que apliques la práctica intencional. Y esto es a cualquier aspecto de tu vida, personal, laboral y demás. Ve buscando siempre esos puntos de mejora. Aquí, Gonzo Aubón menciona: ¿qué harías si tienes un proyecto que quizá es bueno, pero es tu primera vez emprendiendo y requiere de un buen monto para iniciar? Lo primero que yo detecto en los emprendimientos, lo primero y la primera sugerencia fuerte que yo puedo dar o decir es: si yo no sé de qué se trata, es decir, si yo no entiendo el negocio, en primera instancia no entro al negocio. Y aquí puede haber opiniones que pueden ser contrarias, ¿no? Porque te vas a perder oportunidades, te vas a cerrar a cosas simplemente porque no entiendes. Hay mucho líder que te dice: ¿sabes qué? No, yo no entiendo nada, pero yo me monté precisamente en el tren y sobre la marcha fue aprendiendo y ahora tengo excelentes resultados y demás. Es decir, son diferentes esquemas. Pero en lo personal, por la misma experiencia, si yo no entiendo el negocio, no entro. Primero. 2. Cuando hablas de un emprendimiento, pues tú no sabes los resultados, ¿ok? Tú no sabes si vas a ganar o vas a perder. Así como las inversiones, no puedes estar seguro. O la plena certeza, ¿no? Y algo que o una regla que me gusta manejar, radica en que tienes que ser capaz de vivir perdiendo lo que estás invirtiendo. Dicho de otra manera, si tú vas a invertir un dinero que ocupas para vivir, o que necesitas, más propiamente dicho, para vivir, estás poniendo en riesgo, a lo mejor, tu propia integridad, estás poniendo en riesgo la de tu familia y demás. Y es como buscar un golpe de suerte. Y quizá ese golpe de suerte no vaya a llegar, o sea, no lo sabes. Entonces, 1, si no entiendes el negocio, mi sugerencia es, pues hasta que lo entiendas, toma la decisión. Y 2, si te piden un monto fuerte para emprender, que sea un monto que no requieras para vivir. Digamos, si tú logras tener a lo mejor tu esquema, ¿no? de dinero, y una parte lo tienes precisamente para inversiones de riesgo, pues toma ese dinero y ponlo ahí. Puede ser que te funcione, puede ser que no, pero tómalo bajo ese criterio. Si pone en riesgo tu propia integridad, tu propia, pues ahora sí, solvencia, ¿no? Necesitas, no lo hagas. No lo hagas porque estás apostando, y sobre la apuesta pues puede ser que ganes, pero si no ganas, entonces yo en lo personal no lo haría. Ahora menciona por aquí Viridiana López. Dice: hola Salvador, saludos desde Arkansas. Yo en lo personal estoy más enfocada en mi crecimiento personal. ¿Qué libros me recomiendas? Cuando hablamos de crecimiento personal, digo, es que pues es medio ambiguo, ¿no? Medio amplio la respuesta que puedes dar aquí. Pero una sugerencia, si vas a empezar libros de crecimiento personal, te recomendaría más bien autores. Yo creo que por excelencia puedes tomar a personas como Tony Robbins, personas como Eckhart Tolle. Te sugiero Hal Elrod, el autor de Mañanas Milagrosas, también es bueno. Robin Sharma tiene también un enfoque interesante en la cuestión del liderazgo, pero sobre todo también de crecimiento personal. Si vamos un poquito más a la mente, pero también en la cuestión de crecimiento personal, Joe Dispenza puede ser también otra opción interesante.
sería como la sugerencia, ¿no? Es decir, vete por cualquiera de los libros de estos autores y vas a poder estar de alguna manera en una línea interesante, ¿no? A mí, dentro de los libros de crecimiento personal que me han gustado bastante, pues te recomiendo, por ejemplo, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Te recomiendo El gigante interior, precisamente o Despertando al gigante interior de Tony Robbins, El poder de la hora de Eckhart Tolle, Deja de ser tú de Joe Dispenza, entre otros, ¿no? Entonces, Mañanas milagrosas también. Son libros que en lo personal a mí me gustaron, han influido bastante y me han ayudado, ¿no?, a generar un mejor crecimiento. Menciona Philly Aguirre, dice: ¿ganas millones de dólares al año o al mes? Pues ni al año ni al mes. No he ganado millones de dólares. Y aquí me puedo profundizar un poquito más en el tema. Está de más, pero como comentario, ¿no? A veces la gente piensa que cuando estás a lo mejor generando contenidos y demás, hay mucha gente que se molesta por esto, ¿eh? Hay gente que no y creo que tienen razón, porque muchas veces la gente muestra quizá un resultado que otros anhelan y pues lucran con eso, ¿no? Tratan de lucrar en relación a... Ves personas que muestran sus viajes, ves personas que muestran el dinero así físicamente, ves personas las cuales tratan de utilizar ese tipo de incentivos para que te lleven a tomar cierta acción, y entonces cuando tomas la acción posiblemente pues todo se resume en compra mi curso, y cuando compras el curso pues realmente no te dice mucho y la persona se enriquece no por lo que está haciendo, sino más bien por las ganancias del curso en cuestión que están promoviendo. Entonces es un círculo vicioso de alguna manera, y respondiendo aquí, pues no, es decir, independientemente de lo que ganara tampoco lo diría, pero, o por lo menos no así abiertamente, pero el enfoque no va por ahí, ¿sí? Haz precisamente más bien lo que quieres, en lo que quieres destacar, paga el precio de eso y lo demás ya viene por consecuencia. Tengo mensaje aquí de J-Lo López. Espero que no sé si sea J-Lo la artista, ¿no? Vamos a ver qué dice. Mi estimado, hace tiempo emprendí algunos negocios pequeños, tuve éxito en algunos, fracasé en otros. Mi pregunta es que me enamoro de mis proyectos, pero me quedé sola y sin motivos para seguir. Encontrar la dirección, ajuste emocional, miedo a la delincuencia organizada, etc. ¿Cómo lo han resuelto si alguien ya lo vivió? Estaré pendiente de tu programa, saludos. A lo mejor esta pregunta viene más enfocada precisamente a alguien de la audiencia, a la cual puede estar en una situación como la de J-Lo, pero algo que es importante, de lo que rescato aquí es que dice: me enamoro de mis proyectos. Y a lo mejor esa cuestión de enamorarte de tus proyectos te lleva a no pensar con la cabeza fría y sobre todo no validar los datos y los números. Es normal porque solemos tener apego hacia las cosas que nos cuestan trabajo y sobre todo lo que valoramos. En lo personal, por ejemplo, a mí me tocó también invertir mucho en un negocio, puse en riesgo muchas cosas y el negocio pues no pudo dar en su momento, no daba, es más, nunca dio, pero lo extendí demasiado, ¿sí? Afectando otras áreas de mi vida también, afectando salud, afectando muchas cosas y sin aceptar más bien lo que era inminente. Pero pues somos humanos, ¿no? Y al final queremos, pues no nos gusta a veces equivocarnos, no nos gusta aceptar el fracaso, no nos gusta perder, sería la palabra correcta. Y buscamos siempre la manera de ganar. Pero los números no mienten, hay que ser frío también en relación a estos datos. Y la cuestión de enamorarse de los proyectos pues tiene un doble filo, porque por un lado, claro que sí tienes que enamorarte de los proyectos porque la pasión que tú le pongas ahí es lo que va a determinar el resultado. Al principio no vas a ver quizá ganancias y demás, pero si realmente no te apasiona lo que haces, difícilmente vas a poder llevarlo a cabo. Pero también está la otra cara de la moneda. Tienes que aceptar los hechos, ¿sí?, como son. Tienes que aceptar las cosas como están funcionando y sobre eso tomar decisiones. Aquí si alguien más quiere corroborar o quiere complementar la cuestión que menciona J-Lo López, sería agradable, ¿no? Y sobre todo pues se los agradecería también. Menciona Vicky Castillo: gracias por tu aporte a mi información académica y profesional. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el libro que debo leer para iniciar
y aprender a organizar mi tiempo y proyectar metas. Ok, Vicky Castillo, la pregunta puntual es, libro para iniciar y aprender a organizar mi tiempo y proyectar metas. Hay 3 sugerencias aquí. Un libro práctico, o sea, muy práctico, viene siendo precisamente el de Organiza tus mañanas hoy. Libro práctico, te va a ayudar precisamente a, sobre todo lo que tú quieres hacer aquí, que es organizar tu tiempo. Eso es importante. Ahora, pero también en relación a proyección de metas, cuando hablamos de metas puntuales, puedes tomar el libro de Getting Things Done, de este señor Allen, ¿sí? Se pide Allen, no me acuerdo su nombre. Puedes irte por lo que es un libro muy famoso, es un libro que lo encuentras en cualquier lado, Getting Things Done, en español, seguramente está en español, no recuerdo su nombre, pues tendría que ser Cómo hacer que las cosas se hagan o algo similar. Y el otro libro que también te sugiero, sobre todo para la proyección de metas, viene siendo el libro Metas de Brian Tracy. A mí fue un libro que me tocó revisarlo hace ya muchos años, sobre todo en estos periodos turbulentos, ¿no?, que puedes tener, y da bastante claridad. Es complicado muchas veces, independientemente de la situación que tengas, es decir, del momento en el que te encuentres, pero vale la pena conocer cómo puedes implementar precisamente ese conocimiento. Y serían los 3 libros que yo te recomendaría. Organiza tu mañana hoy, Getting Things Done, James, no me acuerdo sobre el nombre, pero es Allen, y de Brian Tracy, Metas. María Teresa González dice, no sé qué me pasa, pero tengo ideas de negocios y todo el entusiasmo para emprender, pero ya a la hora de la hora desisto de todo y abandono el proyecto. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, aquí hay muchas situaciones, ¿no? Es decir, no se puede dar una respuesta total. Lo que sí te puedo decir es que analiza precisamente tu historia, analiza precisamente ese termostato, como podía decir este señor de Los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker. Analiza bien cuál es tu termostato financiero muchas veces, o en este caso tu termostato en cuestión de emprendimientos. Porque sí, si lo haces de una manera emocional, te emocionas y demás, pero después entra la parte racional y tienes miedo a perder seguramente. La pregunta sería, ¿por qué tienes tanto miedo a perder? ¿Perder qué? ¿Tu credibilidad? O a lo mejor no tienes los recursos o no crees que tú puedas hacerlo. Analiza bien cuál es eso que te está afectando de una manera real, ¿no? Es decir, puede ser algún trauma que se tenga del pasado o algún tipo de situación, a lo mejor tu propia personalidad, ¿sí? Hay gente que se basa mucho más en la seguridad, hay gente que emprender no es para ellos y prefieren un trabajo estable y prefieren no complicarse la existencia y prefieren simplemente hacer un trabajo que se le delimite y poner a prueba sus conocimientos para pues enaltecer, ¿no?, a lo mejor una compañía u otro tipo de organizaciones. Sería cuestión de que validaras precisamente cuál es tu enfoque aquí, ¿no? Pero analízalo porque no creo que seas la única que tenga una situación así. Yo te sugiero que a lo mejor fracasaste en el pasado en algún tipo de emprendimiento y eso te está bloqueando. Revisa exactamente qué es lo que puede haber afectado ahí. Menciona por aquí Nocturno Subterráneo. Buena tarde, Salvador. En otra ocasión ya te había hecho esta pregunta. Dice, ¿qué tan importante son las relaciones sexuales sanas de pareja en la vida de un emprendedor? Es que no sé si te da energía o te la quitan. Te he escuchado, no, te quitan. Se me hace un tema interesante, ya que he escuchado distintos comentarios de doctores, religiosos, etcétera. Quisiera saber tu opinión. Bueno, lo primero es mi opinión, ¿ok? O sea, no, esto no es nada absoluto, lo que yo pienso al respecto, ¿no? Menciona lo importante que son las relaciones sexuales sanas de pareja en la vida de un emprendedor. Somos el promedio de las 5 personas con las cuales compartimos más nuestro tiempo. Eso es lo primero. Obviamente necesitas buscar personas no tóxicas, personas sanas. Una relación de pareja sana es importantísimo, crucial.
Si tú me preguntas aquí, muy enfocado a la parte, dice relaciones sexuales sanas, bueno, no sé qué sea para ti relaciones sexuales sanas, pero para mí, o sea, dentro de mi concepto, por una relación sexual sana viene siendo pues cuando tienes tu pareja, tienes el compromiso con ella, no andas en otros lugares, estás simplemente disfrutando de la pareja. ¿Y qué tan importante es la vida de un emprendedor? No nada más la vida de un emprendedor, en la vida de la persona en general. Somos seres humanos, si me voy a la parte biológica, incluso los seres vivos, ¿qué es lo que buscan como objetivo? Pues viene siendo la inmortalidad. Pero la inmortalidad, como no se da en un plano dentro del cuerpo, pues entonces buscan reproducirse para seguir perpetuándose, ¿sí? En un plano biológico, pero si hablamos ya en un término más mundano, más de la vida del día a día, claro que es importante una relación sexual sana. Y yo no sé, digo, porque puede ser que a lo mejor tú seas un deportista de alto rendimiento donde existe precisamente este tabú en relación a que no puedes tener relaciones sexuales cuando te estás entrenando y demás. Esa parte lo dejo totalmente a criterio de los expertos. Yo no soy un experto en ese tema, pero analiza precisamente esta situación. Obviamente, una relación sexual tóxica, olvídalo, te va a hundir rotundamente. Y lo que digan los religiosos, los doctores y demás, pues también son sus opiniones. Yo no creo que exista algo absoluto, hay que ser ecléctico en este tipo de información y sobre todo tienes que probar, experimentar y validar qué es lo que mejor funciona contigo, ¿sí? No hay una respuesta absoluta y aquí habrá personas que pueden estar de acuerdo o desacuerdo, pero yo te digo mi opinión y sobre todo tienes que validar qué es lo que mejor funciona. En términos generales, te puedo decir que tener relaciones sexuales sanas es importantísimo, no nada más para el emprendedor, sino para cualquier persona en general. Y en términos de emprendimiento, porque tú dices por aquí, si te quita energía o te la dan, ¿a qué te dedicas? ¿Eres un atleta de alto rendimiento o a qué te refieres con qué tipo de energía, ¿no? Si entramos en temas un poco más místicos, digámoslo así, pues al final, como dicen por ahí, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y al final es, pues de alguna manera, una interconexión de energía. Si la persona te aporta y tú aportas, entonces esto tiene que ser algo bueno. Pero dejo esto criterio a los expertos, a los que saben. Si alguien de la audiencia quiere corresponder o quiere más bien contestar y profundizar más en este tema, bienvenidos son. Dice The Gamers MX, de todos los libros que has leído, ¿con cuál consejo te quedas? Un consejo de vida y uno de emprendedores. Ok, dice aquí, de todos los libros que has leído, ¿con cuál consejo te quedas? Yo creo que uno de los consejos que yo me quedo, y no viene de un libro, sino más bien viene de una frase en general, de Benjamin Franklin, que es, invierte en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Es un consejo que creo que vale mucho la pena. O sea, hacer una inversión, invierte en algo que te genere un crecimiento, porque eso te va a llevar a nuevas opciones y oportunidades. Un consejo de vida puede ser, lo tomaría, aquí podría meter quizá a Peter Drucker con administrarse uno mismo, el hecho de trabajar sobre fortalezas, ¿sí? Si lo que vayas a hacer, lo que vayas a construir, hazlo sobre tus fortalezas y trata siempre de encontrar el cruce entre precisamente en lo que destacas y tienes fortalezas, en lo que eres bueno, con aquello que disfrutas. Trata de encontrar ese cruce y creo que las cosas estarán muy bien. Y uno de emprendedores, de emprendimiento, pues yo creo que el de emprendedores también va muy de la mano, ¿eh? El consejo de vida, el consejo de emprendedores puede ser, claramente lo tomaría ahí, ¿no? Quizá si profundizo un poquito más o lo trato de separar, un consejo de vida sería precisamente tu Ikigai, ¿no? Trata de encontrar precisamente el propósito y para encontrar el propósito pues trata de implementar 4 grandes bloques, ¿no? Aquello que amas hacer, aquella habilidad que tienes, por lo que la gente va a pagarte y por aquello que quieras de alguna manera dejar un legado, ¿no? O aquello que quieras realmente transformar. Entonces, cuando tú juntas esto, tienes tu Ikigai y dentro del consejo de emprendedores sería ese, ¿no?
trata siempre de construir sobre fortalezas y trata de encontrar precisamente el cruce entre aquello que disfrutas y aquello que destacas. Dice Roberto Anaya, Salvador, aquí con signo de exclamación, ¿no? Dice, ¿qué piensas sobre el uso de las drogas? ¿Crees que sería bueno legalizar o despenalizar el uso de las drogas? ¿Crees que se puede moderar el consumo de drogas en alguien con consumo problemático? Sería bueno que hicieras un análisis de un libro que sea referente al tema o que me recomiendes algunos, ya que creo que este tema es de gran relevancia en la sociedad. Saludos desde Santiago de Chile. Como la pregunta del sexo, la pregunta de las drogas es mi opinión, ¿sí? Es mi opinión, lo que yo te puedo sugerir o lo que yo puedo pensar. La primera pregunta, ¿qué pienso sobre el uso de drogas? En mi opinión, cualquier cosa que te genere dependencia, ¿sí?, y que afecte tu calidad de vida, son dos variables. Cualquier cosa que me genere dependencia y afecte mi calidad de vida no puede ser bueno. No lo tomo, o sea, no compro la idea de otra forma. Esa es mi postura, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, pues por muy destacado que pueda ser, si se está generando una dependencia en cuestión o en prejuicio después, ya sea en el corto o mediano plazo en relación a tu propia salud o integridad física, pues no puede ser bueno de ninguna manera, ¿sí? Dice, ¿crees que sería bueno legalizar o despenalizar el uso de drogas? En la pregunta anterior te pongo cualquier cosa que te pueda afectar o generar dependencia y afecte, ahora sí, tu calidad de vida. Si tu calidad de vida, hay casos científicos comprobados, el uso de las drogas en un aspecto medicinal funciona y funciona bien. Y si mejora tu calidad de vida, ahí yo podría estar a favor, en ese enfoque. ¿Por qué? Porque no se trata de estar mal. Y te voy a platicar una historia que en su momento conocí una persona que era muy talentosa, sumamente talentosa, pero se medicaba, ¿sí? Solía tomar cierto medicamento que era curioso, porque cuando la persona no se tomaba el medicamento, bueno, que era como un tratamiento especial, ¿no? Porque si era una droga fuerte, pero cuando la persona no se tomaba el tratamiento, era una persona totalmente sombría, gris, apática, nada que ver. Cuando se tomaba el medicamento o el tratamiento, cambiaba totalmente, una persona opuesta, era una persona de mucho éxito, de mucho impacto, de mucha atracción. Y esto es sutil porque al final la mente, el cerebro más propiamente dicho, pues son químicos que se generan. Es decir, la felicidad, la tristeza, la euforia, el estar contento, el estar motivado, etc. Es un flujo de químicos. Hay cerebros que los generan quizá de una manera más eficiente, hay otros que funcionan de otra forma. No soy experto tampoco en el tema, simplemente es de lo que puedo investigar. Sin embargo, si no lo produces de una manera natural, que es donde viene la discusión, ¿no? Pero tu calidad de vida está mermándose, por ejemplo, una persona enferma de Parkinson, ¿sí? Donde está comprobado que a lo mejor ciertos medicamentos a base de marihuana, a base de cannabis, entre otros, mejoran su calidad, o sea, mejoran la cuestión de la red neuronal, ¿sí? Las conexiones y demás. Sería cuestión de ponerlo a criterio. En lo personal, yo ahí digo, ¿sabes qué? La persona vive mejor. Y no debería haber un problema, porque no está en prejuicio de su salud, sino en una mejora. Es un tema complicado, ¿por qué? Porque hay matices donde es muy fácil irse hacia el otro extremo, ¿no? Es decir, es muy fácil romper hacia los extremos. Y es la postura que voy a manejar sobre este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada país es distinto y cada persona tiene que entender qué es lo que mejor funciona. Eso sí, hay políticas donde dicen que para tu consumo, y si tú lo haces para tu consumo no hay ningún problema, etcétera, porque es tu vida, eres libre, etcétera, ¿no? Mi postura muy tajante es, si algo me genera dependencia para poder desarrollarme y va en prejuicio de mi calidad de vida, claro que no lo tomaría.
o no lo acepto, ¿no? Pero hay personas las cuales me ha tocado también conocer, personas de mucho reconocimiento, que se someten a ciertos tratamientos los cuales generan microdosis, ¿no? De algunas sustancias tipo LSD y demás, precisamente para tener ciertos destellos, ¿no? Como de creatividad y demás. Y aquí, pues cada quien sabe cómo se maneja. Y no hay una respuesta absoluta tampoco. Es un tema complicado, es un tema candente, te lo digo a nombre mío, lo que yo pienso es eso. Y cada quien puede tener diferentes puntos de vista. Y aquí recomiendas algunos libros sobre este tema. Te recomiendo que leas a Tim Ferriss, sobre todo el libro The Tools of Titan. Tiene algunos apartados interesantes, o titanes, ¿no? En español, sobre este tema, sobre personas que bajo la parte médica están experimentando con algunos psicotrópicos y demás, y te ayuda a entender qué efectos logran alcanzar, pero claro, también con sus debidas consecuencias. Entonces, para que tú puedas profundizar más. Menciona por aquí Antonio Ortiz Bars. ¿Qué tal, Salvador? De primera, agradezco el contenido de valor incalculable para toda la comunidad, y enseguida estas son mis preguntas. A ver, ¿cuántos libros estás leyendo por mes? Por mes, la verdad es que no llevo un conteo, porque no es que lea un libro de principio a fin y ya lo terminé, sino más bien de base, como base, sí, son 4 libros por mes, pero me refiero como base para hacer, es libro con su análisis, ¿no? O sea, no nada más leerlo, sino libro con su análisis, pero tengo a lo mejor una N cantidad de libros que los leo por momentos, ¿sabes? Que leo de este, leo de aquel, leo una parte, un episodio, voy un capítulo, voy revisando de cada uno ciertas cosas, ¿no? Y puede haber a lo mejor 5 libros a la par, 10 libros a la par que se están revisando. Y de ahí, cuando detecto algo interesante, algo que vale la pena, a lo mejor lo pongo dentro de en esta parte de la encuesta, para validar si entra en la terna y sobre todo si se hace un análisis completo. Para ti, ¿qué es mejor para el logro de objetivos? Menciona. Bueno, para ti, ¿qué es mejor para el logro de objetivos? Dice, objetivos más metas, sistema o ambos. En mi esquema tienen que ser ambos. El sistema no puede funcionar si no hay objetivos. Digo, sino para qué está el sistema, ¿no? Y si te quedas nada más con objetivos y metas, pero no tienes un sistema al cual concretarlos, pues tampoco tiene mucho sentido. En lo personal, yo soy una persona que le encanta la cuestión de la sistematización, la automatización, y busco siempre generar o ser más productivo en relación a lo que hago, en relación a administrar mejor mi tiempo y demás. Por eso soy una persona que le gusta mucho manejar los sistemas. Dice, ¿cuál es tu top 3 de líderes? Top 3 de líderes, te podría decir, pues depende mucho del área, porque si algo he aprendido es que pues, de cada uno puedes aprender bastante. Te podría decir que uno de los, en relación a emprendimiento, por ejemplo, que viene siendo uno de los puntos críticos, ¿no? O sea, mentalidad, emprendimiento. Uno de ellos puede ser Gary Vaynerchuk, Gary V, en conjunción con Tim Ferriss, por ejemplo. En cuestión de emprendimientos, son personas las cuales tienen muchas cosas similares y experimentan y están probando, son inversores ángeles, manejan muy bien su branding personal, hacen muchas cosas de este tipo y a mí pues los sigo bastante, ¿no? En relación, por ejemplo, a cuestiones un poco más como de vida y reflexión, Peter Drucker, te aseguro que es uno de los top líderes, los cuales en cuestión de la administración personal sigo mucho. Ya no está aquí, pero lo sigo bastante. Y quizá en cuestiones de cuando hablamos como mentor, o sea, como gente de la que se ha aprendido también bastante en la cuestión de mi área, por ejemplo, marketing digital y demás, como mencioné previamente, me puedo inclinar hacia un Russell Brunson. También me puedo inclinar de alguna forma hacia... yo creo que lo dejo ahí, sí, porque si no empezaría a meter a otros y a lo mejor ya me extendería más.
Entonces, si te lo resumo, estos tres, yo me voy por Peter Drucker, Gary Vee, Tim Ferriss, puedo poner a Russell Brunson y quizá por historia de vida también, que es muy interesante y sobre todo pues lo que sus posturas son muy interesantes. Elon Musk puede ser también alguien que vale mucho la pena, ¿no? Dentro de los que están actualmente, ¿no? Obviamente puedes hablar de un Steve Jobs, Bill Gates y demás que también han ejercido mucha influencia, pero me quedaría con los que te dije primero. Dice, ¿crees en la ley de la atracción? Creo en la ley de la atracción, sí, pero no creo, más dicho, creo en la ley de la acción, que se avala precisamente la ley de la atracción. Pero no creo que nada más con que tú pienses algo y las cosas llegan, van a suceder. Hay quienes, por ejemplo, cuando hice el análisis del código de la manifestación, pues ahí el código de manifestación habla mucho de que realmente pues en la mente, la manera en la que nosotros, digámoslo así, ¿no? O sea, pensamos y sobre todo lo que queremos manifestar, pues se puede dar simplemente con el uso de los pensamientos. También cuando hablé un poco más de este otro libro que se llama El Doble, aperturas temporales y demás, que ya eran temas más profundos sobre este tema, y hubo gente la cual es mucho más conocedora de este tema que yo, y claro, ¿no? O sea, me dan sus opiniones porque yo siempre, o de alguna manera lo que yo he compartido es que tú tienes que, no nada más se trata de desear, sino más bien de hacer y de creer. Dicho en otra forma, tú quieres algo, primero, pues ese algo te tiene que hacer sentir bien. Si te hace sentir mal ya no funciona. 2, tienes que creer que lo puedas alcanzar. Es decir, tienes que tener fe en función de que, ¿sabes qué? Tengo la capacidad y sé que se puede hacer. Y 3, tengo que entrar en acción. O sea, necesito de alguna forma hacer algo que esté en conjunción con eso. Pienso que si tú, o más bien, si tú sientes lo que quieres, es decir, no me ocasiona un conflicto, me hace sentir bien, y sobre todo tengo fe en que puedo hacer las cosas y me pongo a hacerlas, la fórmula está bastante bien hecha. El problema yo creo que cae cuando existe algo que se contrapone. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando estás con una crisis económica? ¿Sí? No tienes dinero y entonces quieres dinero y estás ahí haciendo la ley de atracción para el dinero, pero cuando piensas en dinero estás pensando en las deudas que tienes y eso te genera una sensación negativa y entonces te vas a sentir mal. Y entonces ahí sí creo que se rompe totalmente. Pienso que sobre lo que está en tu control es sobre lo que te tienes que enfocar, y sobre todo porque tienes que hacer las cosas para que puedan suceder. Habrá quien crea que sí, habrá quien crea que no. Te digo, esa es la opinión que comparto. Y si creo en la PNL, pues más que una creencia, porque la PNL es más bien como una ciencia, ¿no? O sea, viene siendo más la programación neurolingüística. Me ha tocado algunos temas de la PNL implementarlos y creo que funciona muy bien. Por ejemplo, la cuestión de los reports, la cuestión de la postura, la cuestión de, ahora sí, el espejear, la cuestión de cómo los ojos, ¿no? Las miradas y hacia dónde inclinar las miradas y cómo si quieres recordar algo, o si estás mintiendo, o si... Es decir, todo eso creo que funciona muy bien. Y es una técnica, bueno, son técnicas, ¿no? Es un conjunto de técnicas o una ciencia ya que te permite precisamente pues generar ciertos resultados de una manera más efectiva. Tony Robbins es un experto en la cuestión de la PNL y mira dónde está. Es decir, bien llevado y obviamente pues alguien muy preparado, ¿no? Eso es lo que opino, ¿no? En relación a la programación neurolingüística, pero creo que funciona bastante bien. Dice Yasmín Amayorga, ¿cómo le haces para leer tanto? Enseña tu técnica, felicidades. Miren, si ven allá al fondo, déjame ver aquí, sí, aquí, ahí, sí, hay un pintarrón. Lástima que no se ve, igual después lo muestro. Yo tengo un sistema, un modelo, ¿no? Más bien, o un framework, sería la pregunta, se llama ya la respuesta, un marco de referencia para ser más productivo con las cosas que hago. Es decir, menciona aquí cómo le haces para leer tanto, no es que lea tanto, o más bien, el tiempo, que todos tenemos la misma cantidad de tiempo, lo que lo hace diferente es qué hacemos con nuestro tiempo y qué uso hacemos precisamente de ese recurso. Porque si te das cuenta, o sea, si lo analizamos en un modelo así brevemente, si tenemos 24 horas al día y 8 horas de ese día la pasamos dormidos y 8 horas de ese día la pasamos trabajando, en términos muy generales, ¿qué sucede con las otras 8 horas?
Yo te aseguro que si las personas dedicaran una hora al día, ¿sí? De sus 8 horas libres, una hora a la lectura, pues leerían a lo mejor más de lo que puedo leer yo, ¿sí? Una hora al día. Yo no dedico más que eso, o sea, no, realmente, o sea, no hay más. Lo que lo hace diferente es que lo hago en diferentes momentos del día. Una parte en la mañana, una parte en la tarde, una parte en la noche, por lo general. Y trato de, obviamente, pues optimizar, ¿no? Hay ciertas, conforme la vas practicando y conforme vas avanzando, pues te haces más perspicaz, ¿no? En relación a la lectura. Hay muchas veces que hay mucha paja, entonces simplemente pues vas saltando lo que no te está de alguna manera aportando, no es necesario desgastarse. Y yo creo que muchas veces no se trata de leer un libro de principio a fin, o sea, desde la página 1 a la página N, ¿no? Cuando termina, sino más bien, pues para eso está el índice y demás, y puedes tú ver, ¿sabes qué? Quiero aprender sobre este tema y este tema muy puntualmente, después seguiré con lo demás, y ya con eso te da una noción bastante amplia, ¿no? Se menciona que cuando tú vas a leer un libro, pues siempre la contraportada, analízala, valida precisamente, bueno, la portada, la contraportada, analiza precisamente cuál es el contenido y de este contenido analiza 1 o 2 temas, los cuales te llaman más la atención y ya con eso vas a tener un entendimiento bastante aterrizado de lo que viene siendo el libro. Pero no es una técnica como tal, simplemente es como cierta destreza, ¿no? Bandy, y última pregunta, ya para no extendernos demasiado, es: quisiera saber sobre tu proyecto, sobre tu trayectoria profesional antes de YouTube. ¿Quién eres? ¿O quién era? Si lo hagamos así. Te lo comento brevemente. Yo, si hablamos de la cuestión técnica, yo me gradué en la cuestión de ingeniería de software. Entonces, toda la cuestión de sistemas, lo he llevado. Y pues me he desempeñado mucho en áreas de tecnología, ¿no? Es decir, creación de sistemas, procesos, mejora de los mismos en diferentes ámbitos, ¿no? Desde almacenes o bien después productos a la medida o bien para administrar proyectos o bien análisis, etcétera, toda esa área, ¿no? Donde lo hemos hecho, hablando de la trayectoria profesional. Pero llegó un momento también dentro de la trayectoria profesional, donde empezamos a validar toda la cuestión del marketing digital, más por necesidad que por algo que nos llamaba la atención, pero empezamos a utilizar precisamente apalancarnos de la tecnología para los proyectos personales, es decir, desde la creación simple de páginas web, donde pues para poder llevar un mensaje y ese mensaje simplemente pues conectar con la audiencia, y esto te lleva a profundizar más en la psicología humana y eso te lleva también a entender precisamente qué es lo que mueve a la gente, y de ahí creas sistemas, pero ya sistemas más bien desde internet para prospectar, entre otras cosas. Entonces, si lo hablo así muy brevemente, pues sería como la trayectoria, empezando con la cuestión de una especialización en la parte de sistemas de información, y de ahí se deriva también a la cuestión de marketing digital dentro de sus diferentes ramas, sistemas de prospección, que viene siendo como la unión de alguna manera entre psicología, sistemas y marketing digital, y de ahí, bueno, fuimos de alguna manera creando ciertos activos, ¿no? Dentro de la trayectoria, y nos ayudaron precisamente pues a estar en el lugar donde pues nos encontramos ahora de alguna manera. Seguimos manejando esta línea y sobre todo pues tratando de mejorar constantemente. Y bien, estas fueron las preguntas. Tocamos temas desde la cuestión de libros, obviamente. Tocamos temas de relaciones sexuales. Tocamos temas de drogas. Tocamos temas de trayectoria personal. Tocamos preguntas diversas. Tocamos también la cuestión sobre bloqueos mentales que las personas pueden tener, entre otras cosas. Analiza esta sección, vamos a ver si nos da para generar algunas otras más, porque hay más preguntas, pero siempre y cuando esto haya gustado y sobre todo si te aporta valor. La intención es obviamente
faltan preguntas, hay personas que hicieron más, pero como te dije antes, tomé las preguntas en el orden como fueron llegando y las que eran preguntas, porque muchos eran comentarios y bueno, los comentarios pues no hay algo puntual que esclarecer sobre esto, entonces tomo las preguntas netas, digámoslo así, o las preguntas como tal, para generar este contenido particular de preguntas y respuestas. Si esto te gustó, comenta debajo, y si quieres que hagamos el volumen 2 o la segunda parte o la tercera, según sea el caso, te invito a que también lo comentes debajo, porque eso nos va a ayudar a tomar precisamente mejores decisiones. Estuvimos casi una hora aquí. Si duraste todo la sección o toda la cuestión del contenido, te agradezco mucho, y esto me lleva también a saber que esto realmente te resulta de interés. Sin más por lo pronto, me despido. Hazme saber tus comentarios. Recuerda el programa Principios Experto. Para muchas personas también lo encuentras en la sección de los detalles. Estás analizando este contenido. Y pues cualquier cosa, si nos quieres ayudar precisamente a llegar a una mayor cantidad de personas también, te invito a que nos des tu like, tu me gusta, a que comentes y compartas este contenido para así poder impactar a una mayor cantidad de personas. Sin más, siempre y cuando lo consideres de valor, claro, ¿no? Sin más por lo pronto, me despido y seguimos, o te veo más bien próximamente, si es que así lo deseas, en una siguiente sección de preguntas y respuestas. Chao.